El email que papá programó hace 20 años llegó hoy y cambió todo en la familia. Carolina Mendoza sintió el vibrar de su celular sobre la mesa de la cocina mientras preparaba el desayuno en su departamento de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Era un martes común de octubre, uno de esos días grises que anteceden a la temporada de lluvias. Tenía 38 años y llevaba 3 meses organizando los últimos detalles para la venta de la casa familiar en Coyoacán, la misma donde había crecido junto a sus hermanos Roberto y Daniela. Su padre, Ernesto Mendoza, había fallecido 20 años atrás en un accidente automovilístico cuando ella apenas tenía 18, y su madre, Patricia, había partido hacía solo un año por complicaciones cardíacas. La casa, llena de recuerdos pero también de gastos de mantenimiento que ninguno de los 3 hermanos podía sostener, sería vendida en 2 semanas. Carolina tomó el teléfono distraídamente, esperando algún correo de trabajo o quizás un mensaje de la inmobiliaria, pero lo que vio en la pantalla la dejó completamente inmóvil. El remitente decía Ernesto Mendoza y el asunto del email rezaba: para mis hijos, con todo mi amor, léanlo juntos. La fecha de envío marcaba ese mismo día, 17 de octubre de 2024, pero eso era imposible. Su padre había muerto en octubre de 2004. Con manos temblorosas, Carolina abrió el mensaje. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Carolina leyó las primeras líneas del correo con el corazón acelerado y lágrimas instantáneas nublándole la vista. Mis queridos Carolina, Roberto y Daniela, si están leyendo esto, significa que han pasado exactamente 20 años desde que me fui. Programé este mensaje para que llegara en esta fecha específica porque sabía que para entonces ya serían adultos maduros, capaces de comprender lo que tengo que decirles. Hay cosas que un padre no puede compartir con sus hijos cuando son jóvenes, verdades que solo el tiempo y la experiencia pueden ayudar a procesar. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar, y precisamente por ese amor guardé un secreto durante toda mi vida. Un secreto que su madre Patricia también conoció y que ambos decidimos proteger hasta que ustedes estuvieran listos. Pero primero necesito que se reúnan los 3 para leer esto juntos. No avancen solos. Esto es algo que deben enfrentar como la familia unida que siempre han sido. Carolina dejó caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: incredulidad, miedo, emoción, confusión. ¿Cómo era posible que su padre hubiera programado un email para enviarse 20 años después? ¿Qué tecnología existía en 2004 que permitiera algo así? ¿Y qué secreto podía ser tan grande que había esperado 2 décadas para revelarse? Con dedos torpes por la ansiedad, marcó el número de su hermano Roberto. Roberto Mendoza estaba en una junta de trabajo en su oficina de Polanco cuando recibió la llamada de Carolina. A sus 42 años, era el mayor de los 3 hermanos y había asumido naturalmente el rol de protector después de la muerte de su padre. Ingeniero civil de profesión, Roberto siempre había sido el más práctico y racional de la familia, características que ahora intentaba mantener mientras escuchaba a su hermana sollozar del otro lado de la línea telefónica. Caro, cálmate. ¿De qué estás hablando? ¿Un email de papá?, preguntó tratando de procesar la información. Carolina le explicó entre lágrimas lo que había recibido y Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Tiene que ser algún tipo de hackeo o una broma cruel de alguien, respondió, aunque su voz traicionaba la duda que comenzaba a crecer en su interior. No, Roberto, es su cuenta de correo real, la que mamá mantuvo activa todos estos años porque no quería borrar nada de él, y la forma de escribir, las palabras que usa, es papá. Lo sé, lo siento aquí. Carolina tocó su pecho mientras hablaba, aunque su hermano no pudiera verla. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Ya le avisaste a Daniela?, preguntó. Iba a hacerlo ahora. Él dice que tenemos que leerlo juntos. Hubo un silencio pesado entre ambos, cargado de 20 años de luto, de preguntas nunca respondidas, de una ausencia que jamás habían terminado de procesar del todo. Está bien, dijo finalmente Roberto. Llama a Daniela. Nos vemos en la casa de Coyoacán en 2 horas. Y Caro, no leas más hasta que estemos todos juntos. Si esto es real, lo que sea que papá tenga que decirnos, lo enfrentaremos como familia.
familia. Daniela Mendoza recibió la noticia mientras daba una clase de yoga en su estudio de la colonia Condesa. A sus 35 años, era la menor de los hermanos Mendoza y también la más espiritual. Había canalizado el dolor por la muerte de su padre en la búsqueda de paz interior y equilibrio, convirtiéndose en instructora de yoga y meditación. Cuando vio los mensajes urgentes de Carolina y Roberto en su teléfono, supo inmediatamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. Canceló el resto de sus clases del día y tomó un Uber directo a Coyoacán. Durante el trayecto, su mente viajó 20 años atrás, a aquella noche de octubre en que dos policías tocaron la puerta de su casa para informarles del accidente. Ella apenas tenía 15 años, estaba en la edad más vulnerable de la adolescencia, y la muerte de su padre había sido un golpe del que tardó años en recuperarse. Su madre, Patricia, había sido su roca, manteniéndose fuerte por sus 3 hijos, trabajando doble turno como maestra de primaria para sacarlos adelante. Ahora ambos padres se habían ido, y lo único que les quedaba era esa casa llena de recuerdos que pronto sería de otra familia. Y de pronto aparecía un mensaje de su padre desde el pasado. Daniela cerró los ojos y trató de centrarse en su respiración, pero por primera vez en años, las técnicas de meditación no lograban calmar el torbellino de emociones que sentía en el pecho. Los 3 hermanos se encontraron en la entrada de la casa familiar en la calle Francisco Sosa, en el corazón de Coyoacán. Era una construcción de los años 60, con paredes de ladrillo pintadas de un amarillo desvanecido y un pequeño jardín frontal, donde su padre había plantado un árbol de jacaranda que ahora se elevaba majestuoso sobre el techo. Carolina llegó primero, con los ojos rojos de haber llorado todo el camino. Roberto apareció minutos después, aún con su traje de trabajo pero con la corbata aflojada y una expresión de preocupación que no podía ocultar. Daniela fue la última en llegar, envuelta en su chal de meditación y descalza como siempre, llevando sus zapatos en la mano. Se abrazaron los 3 en silencio durante largos minutos, encontrando consuelo en la presencia física de los demás. ¿Están listos?, preguntó Carolina finalmente, sosteniendo su teléfono como si fuera un objeto sagrado y peligroso al mismo tiempo. Roberto asintió, su mandíbula tensa. Daniela tomó las manos de sus hermanos. Juntos, dijo simplemente, como siempre. Entraron a la casa que pronto ya no sería suya y se sentaron en la sala, en el mismo sofá donde tantas noches habían visto películas con sus padres, donde habían abierto regalos en Navidad, donde habían llorado la muerte de su padre. Carolina conectó su teléfono al televisor para que todos pudieran leer el mensaje completo en la pantalla grande. Respiró profundamente y le dio play. El mensaje completo apareció ante ellos, y por un momento fue como si su padre estuviera en la habitación. Carolina leyó en voz alta, su voz temblando con cada palabra. Mis queridos Carolina, Roberto y Daniela, han pasado 20 años desde que los dejé, y aunque no puedo estar ahí físicamente, espero que este mensaje les llegue en el momento preciso en que lo necesiten. Sé que para entonces su madre ya no estará con ustedes tampoco. Patricia y yo calculamos que viviría hasta alrededor de sus 65 años, considerando su condición cardíaca, y probablemente ustedes estarán en el proceso de cerrar el capítulo de la casa familiar. Si me equivoco y su madre aún vive, pídanle que esté presente para esto. Ella merece estar ahí cuando finalmente conozcan la verdad. Los 3 hermanos se miraron entre sí, sorprendidos por la precisión casi profética de las palabras de su padre. Carolina continuó, lo que voy a contarles cambiará la forma en que ven nuestra familia, pero espero que también les ayude a comprender mejor quiénes son y de dónde vienen. Verán, yo no soy el padre biológico de Roberto. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Roberto se puso de pie bruscamente, con el rostro completamente blanco. ¿Qué?, susurró, pero nadie respondió porque Carolina seguía leyendo, su voz ahora apenas un hilo. Roberto, hijo mío en todos los sentidos que importan, tu madre Patricia estaba embarazada de 3 meses cuando nos conocimos. El hombre que te concibió se llamaba Miguel Ángel Fuentes y era el amor de juventud de tu madre. Pero Miguel Ángel tenía planes de irse a estudiar a España con una beca que había conseguido, y cuando Patricia le dijo que estaba embarazada, él le dejó claro que no estaba listo para ser padre, que su carrera académica era su prioridad.
Eligió irse y dejarlos atrás. Roberto se dejó caer de nuevo en el sofá con las manos cubriéndole el rostro. Carolina y Daniela lo rodearon inmediatamente, abrazándolo mientras las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de los tres. Pero el mensaje continuaba en la pantalla y Carolina sabía que tenían que escucharlo completo. Respiró hondo y siguió. Conocí a tu madre un mes después de que Miguel Ángel se fuera. Ella estaba trabajando como mesera en un café cerca de Ciudad Universitaria, mientras terminaba su carrera de maestra. Yo era un joven ingeniero recién graduado que entraba todos los días a tomar café antes de ir a mi trabajo. Me enamoré de Patricia desde el primer momento que la vi, y cuando finalmente junté el valor para invitarla a salir y ella me contó su situación, no lo dudé ni un segundo. Le dije que quería estar con ella y con su bebé, que los amaría a ambos como si fueran míos por completo. Y Roberto, eso fue exactamente lo que hice. Desde el momento en que naciste el 15 de marzo de 1982, fuiste mi hijo. Te vi dar tus primeros pasos. Te enseñé a andar en bicicleta. Te ayudé con tu tarea de matemáticas. Te consolé cuando te rompieron el corazón por primera vez. Cada momento contigo fue un regalo. Nunca ni por un segundo te consideré menos que mi propio hijo, porque en mi corazón, en mi alma, en todo lo que soy, tú eres mi hijo. Tu madre y yo decidimos nunca contártelo porque temíamos que esa información te hiciera sentir diferente, menos parte de la familia. Queríamos que crecieras sintiéndote completamente amado y seguro, sin la sombra de un padre biológico ausente oscureciendo tu infancia. Roberto levantó la cabeza, con los ojos rojos, pero una expresión de determinación creciendo en su rostro. Sigan leyendo, dijo con voz ronca. Necesito escucharlo todo. Carolina asintió y continuó. Miguel Ángel Fuentes se fue a España y construyó una carrera brillante como investigador en física. Se casó, tuvo 2 hijos y según lo que Patricia investigó años después, fue feliz. Nunca intentó contactarla ni preguntar por ti. Para él, ustedes fueron un capítulo cerrado de su juventud, un obstáculo que superó al tomar ese avión. Tu madre jamás le pidió nada, jamás lo buscó, jamás le exigió responsabilidad. Decidió seguir adelante con dignidad y construir una vida para ti. Y cuando yo aparecí y le ofrecí amor y compromiso, ella aceptó. Nos casamos cuando tenías 8 meses, Roberto, y desde ese día eres legalmente mi hijo. Tu acta de nacimiento lleva mi apellido. Ante la ley, ante la familia, ante Dios, eres un Mendoza. 3 años después nació Carolina, y 2 años después de ella llegó Daniela. Tu madre y yo construimos la familia que ambos soñábamos, y nunca, jamás, hubo distinción entre ustedes 3. Los amé a los 3 con la misma intensidad, con la misma devoción, con el mismo orgullo de padre. Daniela estaba llorando abiertamente ahora, apretando la mano de su hermano mayor con fuerza. Carolina también tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero continuó con voz firme. Entonces, ¿por qué contarles esto ahora, 20 años después de mi muerte? ¿Por qué romper el silencio que tu madre y yo mantuvimos tan cuidadosamente durante toda tu infancia y juventud? La respuesta es simple y compleja a la vez, porque Roberto merece conocer su historia completa y porque hay algo más que necesitan saber. El mensaje continuaba, y los 3 hermanos estaban ahora completamente absortos en las palabras de su padre, palabras que atravesaban 2 décadas para llegar a este momento exacto. Hace 6 meses antes de mi muerte, en abril de 2004, recibí una carta de un abogado en España. Miguel Ángel Fuentes había fallecido de un ataque al corazón a los 46 años y en su testamento dejó una suma considerable de dinero específicamente para Roberto Mendoza, hijo de Patricia Ruiz. Al parecer, en sus últimos años, Miguel Ángel había reflexionado sobre las decisiones de su juventud y sintió remordimiento por haberte abandonado. No fue suficiente como para buscarte mientras vivía, pero al menos tuvo la decencia de asegurarse de que recibieras algo después de su muerte. La suma era de aproximadamente 150.000 euros, que en ese momento equivalían a casi 2,5 millones de pesos mexicanos. Era dinero suficiente para cambiar tu vida, Roberto, para pagar tu universidad completa y aún sobrar para comprarte una casa. Pero tu madre y yo tomamos una decisión que sé que algunos podrían cuestionar. Decidimos no darte ese dinero entonces, cuando apenas tenías 22 años. Tenías toda la vida por delante. Estabas estudiando ingeniería y te
Temíamos que una suma así a esa edad pudiera desviarte de tu camino, pudiera hacerte sentir obligado hacia un hombre que nunca fue tu padre en los sentidos que realmente importan. Carolina hizo una pausa, mirando a su hermano. Roberto tenía una expresión inescrutable, procesando cada palabra con la intensidad de un ingeniero analizando un problema complejo. Sigue, dijo simplemente. Tu madre y yo depositamos ese dinero en una cuenta de inversión a tu nombre, continuó leyendo Carolina. La configuramos para que creciera durante 20 años con interés compuesto, sin que nadie pudiera tocarla hasta octubre de 2024. Calculamos que para entonces tendrías más de 40 años. Estarías establecido en tu carrera, probablemente con familia propia, y serías lo suficientemente maduro para recibir esta información y este dinero sin que definiera tu identidad. En esta cuenta bancaria encontrarás los documentos que dejé con mi abogado, el licenciado Fernando Reyes, cuyo contacto está al final de este mensaje. Los documentos incluyen la carta original del abogado español informando sobre la herencia de Miguel Ángel, todos los papeles legales de la cuenta de inversión, fotografías de Miguel Ángel que su familia envió pensando que querrías conocer su rostro, y una carta que él mismo escribió antes de morir, dirigida a ti. No la leí, Roberto. Sentí que eso era entre tú y él, aunque nunca lo conociste. Tu madre tampoco la leyó. Esa carta es solo tuya, y depende completamente de ti si decides abrirla o no. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el árbol de jacaranda que su padre había plantado tantos años atrás. Daniela se acercó a él y puso una mano en su hombro. Estamos aquí, le dijo suavemente. No estás solo en esto. Carolina continuó leyendo, porque sabía que su padre tenía más que decir. Roberto, hijo mío, necesito que entiendas algo fundamental. Nada de esto cambia quién eres. Eres el hombre que criamos con amor, el hermano que protegió a Carolina y Daniela desde el día en que nacieron, el hijo que nos hizo sentir orgullosos cada día de tu vida. La sangre no hace a una familia. El amor, el compromiso, la presencia diaria, eso es lo que hace a una familia. Miguel Ángel Fuentes pudo haberte dado la mitad de tu ADN, pero yo te di mi apellido, mi tiempo, mi corazón. Te enseñé a ser hombre viendo cómo trataba a tu madre con respeto y amor. Te mostré lo que significa ser padre presente cada vez que me senté a ayudarte con la tarea o te llevé a jugar fútbol los domingos. Tú eres mi hijo en todas las formas que importan, y nada ni nadie puede quitarnos eso. Las palabras se hicieron borrosas en la pantalla mientras Carolina lloraba abiertamente ahora, y fue Daniela quien tomó el teléfono para continuar leyendo. A Carolina y Daniela, mis hijas del alma, también tengo algo que decirles. Ustedes siempre supieron que Roberto era especial para su madre y para mí, no porque lo amáramos más, sino porque él fue el primero, el que nos convirtió en padres, el que nos enseñó cómo amar a otro ser humano más que a nosotros mismos. Pero ahora entienden que había otra capa en esa historia, una que nunca compartimos con ustedes. Su hermano necesitará su apoyo en los días venideros mientras procesa esta información. Necesitará saber que sigue siendo su hermano completo, que nada ha cambiado entre ustedes tres, porque no ha cambiado nada, ¿verdad? Él sigue siendo el mismo Roberto que las cuidó, que las defendió en el patio de la escuela, que les enseñó a manejar, que lloró con ustedes en mi funeral. La única diferencia es que ahora conocen una parte de su historia que estaba oculta. Y esa historia, por dolorosa que pueda ser en este momento, también es parte de lo que los hace ser la familia fuerte y unida que son. Daniela hizo una pausa, mirando a su hermano mayor con ojos llenos de amor y lágrimas. Roberto se dio vuelta y abrió los brazos, y sus dos hermanas corrieron hacia él. Los tres se abrazaron en el centro de la sala, formando un círculo inquebrantable de amor fraternal que ni siquiera esta revelación podía romper. Después de varios minutos de llanto compartido, se separaron lentamente y volvieron a sentarse. Daniela continuó leyendo las últimas líneas del mensaje. Sé que esto es mucho para procesar, y no espero que lo entiendan o lo acepten inmediatamente. Tómense el tiempo que necesiten, hablen entre ustedes, busquen apoyo profesional si lo requieren. Pero sobre todo, no dejen que esta revelación divida a la familia que su madre y yo construimos con tanto amor y dedicación. El dinero que Miguel Ángel dejó y que ha estado creciendo durante 20 años es considerable
disponible ahora. Roberto, es tuyo para hacer con él lo que consideres correcto. Quizás quieras compartirlo con tus hermanas, quizás quieras guardarlo para tus propios hijos, si los tienes, quizás quieras donarlo a alguna causa benéfica o invertirlo en tu futuro. No hay respuesta correcta o incorrecta. Tu madre y yo solo queríamos asegurarnos de que cuando recibieras este dinero, también recibieras el contexto completo de dónde venía y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Los amo a los tres con todo mi corazón. Donde quiera que esté ahora, sigo siendo su padre y sigo sintiéndome el hombre más orgulloso del universo por haber tenido el privilegio de ser su papá. Cuiden a su madre mientras puedan. Atesoren estos últimos años con ella porque el tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos. Y cuando ella también se vaya, cuídense entre ustedes. La familia es todo lo que realmente importa en esta vida. Con todo mi amor eterno, papá, PD. Roberto, cuando vayas con el licenciado Reyes, pídele que te muestre el video. Grabé algo más para ti, algo que no podía escribir en palabras. Te amo, hijo. La pantalla se quedó en negro y los tres hermanos se quedaron sentados en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Fue Roberto quien finalmente habló, su voz sorprendentemente calmada, considerando la bomba emocional que acababa de explotar en su vida. Necesito caminar, dijo simplemente. Necesito procesar esto, pero no quiero estar solo. ¿Pueden venir conmigo? Carolina y Daniela asintieron inmediatamente y los tres salieron de la casa hacia las calles de Coyoacán. Caminaron sin rumbo fijo, pasando por el jardín centenario donde solían ir a comer helado los domingos con sus padres, por la casa azul de Frida Kahlo donde su madre les había enseñado a apreciar el arte, por el mercado donde su padre compraba las verduras frescas cada sábado por la mañana. Mientras caminaban, Roberto comenzó a hablar, poniendo en palabras el torbellino de emociones que sentía. No sé cómo se supone que deba sentirme ahora mismo, confesó. Por un lado, estoy enojado. Mamá y papá me mintieron toda mi vida. Por otro lado, entiendo completamente por qué lo hicieron. Si yo estuviera en su lugar, probablemente habría tomado la misma decisión. Y por otro lado más, me siento aliviado, en cierto modo. Siempre sentí que había algo diferente en mí, algo que no podía explicar. Cuando papá murió, yo tenía 22 años y recuerdo haberme mirado al espejo durante su funeral, buscando algún parecido con él, y casi no había ninguno. Mamá siempre decía que yo me parecía a su hermano, pero incluso eso era débil. Ahora tiene sentido. Daniela tomó la mano de su hermano mientras caminaban. ¿Recuerdas cuando jugábamos a adivinar de quién habíamos heredado cada rasgo? Caro tiene los ojos de papá, yo tengo su nariz, pero nunca encontramos nada tuyo que viniera de él, porque nada venía de él, respondió Roberto con una risa amarga. Genéticamente, soy hijo de un completo extraño que decidió que su carrera era más importante que su hijo. Carolina se detuvo y giró a su hermano para que la mirara directamente a los ojos. No, Roberto, tú eres hijo del hombre que nos crió, que nos amó, que eligió ser tu padre cada día de su vida. Eso importa más que cualquier ADN. Roberto abrazó a su hermana, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde que habían leído el mensaje. Lo sé, susurró contra su cabello. Lo sé, es solo que es mucho, es demasiado. Y no puedo preguntarle nada a mamá, no puedo hablar con papá sobre esto. Ellos ya no están y me dejaron con todas estas preguntas. Daniela se unió al abrazo, pero nos dejaron con respuestas también y nos dejaron juntos. Los tres seguimos aquí y seguimos siendo hermanos. Eso nunca va a cambiar. Continuaron caminando y eventualmente llegaron al panteón de Coyoacán, donde estaban enterrados sus padres. No lo habían planeado conscientemente, pero sus pies los habían llevado allí como si supieran que necesitaban estar cerca de sus padres en este momento. Entraron al cementerio y caminaron hasta la tumba de Ernesto y Patricia Mendoza. La lápida era simple pero elegante, con sus nombres, fechas y una inscripción que habían elegido juntos después de la muerte de su madre. Juntos en la vida, juntos en la eternidad. Los tres se arrodillaron frente a la tumba en silencio. Roberto fue el primero en hablar, dirigiendo sus palabras a la piedra como si sus padres pudieran oírlo. No sé si hicieron lo correcto al no decirme papá, mamá, pero sé que lo hicieron con amor. Sé que cada decisión que tomaron fue pensando en protegerme, en protegernos a los tres. Y quiero que sepan que los entiendo. Entiendo por qué esperaron. Entiendo por qué programaste
ese email para 20 años después, papá. Entiendo que necesitaba ser un hombre maduro para procesar esto sin derrumbarme. Y tienes razón, no cambia nada de lo que fuiste para mí. Fuiste mi padre en todos los sentidos importantes. Me enseñaste a ser hombre, me enseñaste a trabajar duro, me enseñaste a amar con integridad. Miguel Ángel Fuentes no es nada para mí, excepto un nombre en un papel. Pero tú, papá, tú eres todo. Las lágrimas rodaban por el rostro de Roberto mientras hablaba, y sus hermanas lloraban silenciosamente a su lado. Voy a ir a ver a ese abogado, continuó Roberto. Voy a revisar los documentos. Voy a ver las fotografías de ese hombre que me dio la mitad de mi ADN. Y tal vez, solo tal vez, voy a leer su carta. Pero lo voy a hacer sabiendo quién soy. Soy Roberto Mendoza, hijo de Ernesto y Patricia Mendoza, hermano de Carolina y Daniela Mendoza. Esa es mi identidad. Esa es mi familia. Y nada puede cambiar eso. Carolina puso una mano en el hombro de su hermano. ¿Quieres que vayamos contigo? Cuando hables con el abogado, quiero decir. Roberto se giró hacia sus hermanas y les sonrió a través de las lágrimas. Sí, dijo simplemente. Los quiero a mi lado para esto, para todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Roberto contactó al licenciado Fernando Reyes, quien confirmó haber estado guardando los documentos de Ernesto Mendoza durante 20 años exactos, esperando esta fecha específica para contactar a la familia. El abogado, ya mayor, con casi 70 años, les contó que Ernesto había sido muy meticuloso en sus preparativos. Su padre vino a mi oficina en mayo de 2004, 6 meses antes de su muerte. Les explicó mientras los 3 hermanos se sentaban en su despacho en la Colonia del Valle. Trajo todos los documentos relacionados con la herencia de Miguel Ángel Fuentes, los papeles de la cuenta de inversión que había abierto para Roberto, y me pidió que lo ayudara a programar ese email. En aquel entonces, la tecnología para enviar correos diferidos era relativamente nueva, pero encontramos un servicio especializado que lo permitía. También me dejó instrucciones de contactarlos directamente en esta fecha si el email por alguna razón no llegaba. Su padre estaba obsesionado con asegurarse de que ustedes recibieran esta información exactamente 20 años después, ni un día antes ni un día después. El licenciado Reyes sacó una carpeta gruesa y la deslizó sobre el escritorio hacia Roberto. Aquí está todo, joven. La herencia original era de 150.000 euros. Con las inversiones que su padre hizo, todas muy conservadoras pero constantes, y con el interés compuesto de 20 años, esa cantidad se ha convertido en aproximadamente 400.000 euros, que al tipo de cambio actual son alrededor de 8 millones de pesos mexicanos. Roberto se quedó sin aliento. Había sabido que habría dinero, pero no había procesado realmente cuánto. 8 millones de pesos. Era una cantidad que cambiaría su vida completamente. Podría pagar la hipoteca de su casa, podría invertir en su propio negocio de construcción que siempre había soñado tener, podría asegurar la educación universitaria de sus futuros hijos. Era libertad financiera en un solo momento. El licenciado Reyes continuó. Pero hay algo más, como su padre mencionó en el email. Miguel Ángel Fuentes dejó una carta personal para usted, Roberto. Está sellada, nadie la ha leído. Y su padre grabó un video para usted hace 20 años. ¿Le gustaría verlo ahora o prefiere llevarlo a casa? Roberto miró a sus hermanas, quienes asintieron animándolo. Quiero verlo ahora, dijo. Con mis hermanas aquí conmigo. El abogado asintió, abrió una laptop y sacó una memoria USB de un cajón cerrado con llave. Su padre me dejó 2 copias, por si acaso la tecnología cambiaba y una no funcionaba. Esta es la original. Insertó la memoria en la computadora y giró la pantalla hacia ellos. Apareció la imagen de Ernesto Mendoza, más joven de como lo recordaban, sentado en lo que parecía ser este mismo despacho. Estaba usando una camisa azul que Roberto recordaba perfectamente. Él mismo la había heredado y la había usado hasta que se desgastó completamente. La fecha en la esquina de la grabación decía 15 de mayo de 2004. Su padre tenía 45 años en ese video. Moriría 5 meses después. La voz de Ernesto llenó la oficina. Roberto, hijo mío, si estás viendo esto, significa que han pasado 20 años desde mi muerte y ya leíste el email que programé para ustedes. Grabé esto porque hay cosas que quería decirte cara a cara, o lo más cerca que puedo estar a cara desde el pasado. Su padre sonrió en la pantalla, esa sonrisa cálida que los 3 hermanos recordaron
recordaban tan vívidamente. Roberto sintió que se le cerraba la garganta de la emoción. Ernesto continuó en el video. Primero que nada, quiero que sepas que el día que conocí a tu madre embarazada de ti fue el mejor día de mi vida. Yo había tenido relaciones anteriores, pero ninguna había funcionado. Estaba empezando a pensar que tal vez el amor verdadero no existía, que tal vez estaba destinado a estar solo. Y entonces entré a ese café cerca de Seu y vi a Patricia. Era la mujer más hermosa que había visto jamás, pero más que eso, había algo en sus ojos, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que me atrajo inmediatamente. Le hablé todos los días durante 2 semanas antes de juntar el valor para invitarla a salir. Cuando finalmente aceptó y fuimos a caminar por el bosque de Chapultepec, me contó su situación. Estaba embarazada de 3 meses. El padre la había abandonado. Estaba asustada, pero determinada a seguir adelante sola. Y yo, Roberto, en ese momento supe con absoluta certeza que quería ser parte de su vida y de la vida de ese bebé. No fue lástima, no fue un sentido de responsabilidad mal dirigido. Fue amor puro. Me enamoré de tu madre y de ti al mismo tiempo, incluso antes de conocerte. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Roberto mientras veía a su padre hablar desde el pasado. Carolina y Daniela estaban llorando también, aferradas a las manos de su hermano. Te conté esto en el email, pero quiero que lo escuches de mi boca también. Tú eres mi hijo. No hay asteriscos, no hay condiciones, no hay diferencia entre tú y tus hermanas. Cuando naciste el 15 de marzo de 1982, yo estaba en esa sala de parto junto a tu madre. Te vi tomar tu primer aliento, te vi abrir los ojos por primera vez. El doctor te puso en mis brazos y en ese momento, Roberto, en ese preciso momento, dejaste de ser el hijo de Patricia y te convertiste en nuestro hijo, mío y de ella. Te miré a los ojos y te hice una promesa silenciosa, que siempre estaría ahí para ti, que siempre te protegería, que siempre te amaría incondicionalmente. Y mantuve esa promesa todos los días de tu vida hasta el día que morí. Ernesto hizo una pausa en el video, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Luego continuó. Miguel Ángel Fuentes tomó la decisión de irse, y aunque nunca lo conocí, no lo juzgo tan duramente como podrías pensar. Era joven, asustado, tenía sueños grandes que sentía que un bebé destruiría. Tomó la decisión equivocada, sí, pero era humano. Lo que él perdió al irse, yo lo gané al quedarme. Tuve el privilegio de verte crecer, de verte convertirte en el hombre extraordinario que sé que eres ahora mientras ves esto. Miguel Ángel vivió su vida en España, tuvo sus logros académicos, tuvo su otra familia, pero se perdió conocerte a ti, Roberto. Se perdió verte ganar tu primer partido de fútbol, se perdió enseñarte a manejar, se perdió verte graduarte de la universidad. Él fue el que perdió, no tú, porque tú tuviste un padre que te amó con cada fibra de su ser y yo tuve un hijo que me dio más felicidad de la que jamás pensé posible. Roberto sollozaba abiertamente ahora y sus hermanas lo abrazaban mientras seguían viendo el video. Cuando el abogado español nos contactó con la noticia de que Miguel Ángel había muerto y dejado dinero para ti, tu madre y yo tuvimos largas conversaciones sobre qué hacer. Al principio estaba furioso. ¿Cómo se atrevía ese hombre a aparecer ahora, después de muerto, con dinero como si eso pudiera compensar 22 años de ausencia? Pero tu madre, con su sabiduría infinita, me ayudó a ver las cosas de otra manera. Es su forma de pedir perdón, me dijo. Es su reconocimiento de que se equivocó. Y ese dinero es de Roberto, no nuestro para rechazar. Tenía razón, como siempre. El Ernesto en la pantalla se inclinó hacia adelante, como si quisiera estar más cerca de su hijo a través del tiempo y el espacio. Pero también sabíamos que no podíamos darte ese dinero cuando tenías 22 años. Eras brillante, trabajador, con un futuro prometedor por delante, pero también eras joven. Una suma así podría haberte distraído de terminar tu carrera, podría haberte hecho tomar decisiones impulsivas. Así que decidimos guardarlo, invertirlo y dártelo cuando fueras más maduro. Tu madre calculó que ella probablemente moriría antes de esta fecha por su condición cardíaca, así que supe que tendría que preparar este mensaje para que lo recibieras sin nosotros aquí para explicártelo en persona. Si hubiera sabido que yo también moriría tan pronto, tal vez habría manejado las cosas diferente, pero la vida no viene con garantías ni con avisos previos.
Ernesto hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción, incluso a través de la grabación de 20 años de antigüedad. Así que aquí está lo que quiero que hagas con este dinero, Roberto. O más bien, aquí está lo que espero que consideres, porque al final es completamente tu decisión. Primero, quiero que uses parte de este dinero para cumplir algún sueño que hayas tenido que posponer. Tal vez sea viajar, tal vez sea iniciar tu propio negocio, tal vez sea comprarte esa motocicleta que siempre quisiste pero nunca pudiste justificar. Haz algo por ti mismo, algo que te haga feliz. Segundo, considera compartir algo con tus hermanas, no porque estés obligado, sino porque esa es la clase de hombre que sé que eres, la clase de hombre que cuida de su familia. Y tercero, guarda una parte para el futuro, para tus hijos si decides tenerlos, o para tu retiro o para lo que venga. La seguridad financiera es un regalo precioso en este mundo incierto. El video continuaba y era claro que Ernesto había pensado cuidadosamente en todo lo que quería decir. Ahora, sobre la carta de Miguel Ángel. Está en el sobre sellado que el licenciado Reyes te dará. No la he leído y no tienes obligación de leerla si no quieres. Puedes quemarla sin abrirla y estaría completamente bien. Puedes guardarla para más adelante cuando estés listo. Puedes leerla ahora mismo con tus hermanas a tu lado. Es tu elección. Lo único que te pido es que no dejes que las palabras de un hombre muerto que nunca te conoció realmente definan quién eres. Tú eres Roberto Mendoza. Eres ingeniero, eres hermano, eres hijo, eres el hombre que criamos con amor y valores. Eso es lo que importa. Ernesto sonrió entonces, una sonrisa llena de amor y orgullo. Quiero que sepas algo más, hijo. Si pudiera volver atrás y elegir de nuevo, si pudiera elegir cualquier hijo en el mundo para ser mío, te elegiría a ti 1000 veces. No a pesar de las circunstancias de tu nacimiento, sino incluyendo esas circunstancias. Porque esas circunstancias fueron las que me trajeron a ti. Fueron las que me dieron la oportunidad de ser tu padre. Y ser tu padre, Roberto, ha sido el mayor honor de mi vida. La imagen de Ernesto se quedó quieta por un momento y luego continuó con voz más suave. Sé que probablemente estás enojado conmigo y con tu madre por no haberte contado esto antes. Está bien estar enojado, pero espero que con el tiempo entiendas que lo hicimos porque te amábamos demasiado como para arriesgarnos a que te sintieras menos de lo que eres. Nuestro hijo perfecto, amado completamente, sin condiciones ni reservas. Ernesto miró directamente a la cámara y por un momento fue como si estuviera mirando directamente a los ojos de Roberto a través de 2 décadas. Te amo, Roberto. Te amé desde antes de conocerte. Te amé cada día de tu vida y te amaré por siempre desde donde quiera que esté ahora. Eres mi hijo en todos los sentidos que importan y estoy increíblemente orgulloso del hombre que eres. Cuida de tus hermanas, cuídense entre ustedes y recuerda siempre, la familia no es solo sangre. La familia es amor, compromiso, presencia. La familia es elegirse unos a otros cada día y yo te elegí a ti, Roberto. Cada día de mi vida te elegí y lo haría de nuevo 1.000.000 de veces. La pantalla se quedó en negro y la oficina del licenciado Reyes se llenó con el sonido de 3 adultos llorando por el padre que habían perdido 20 años atrás y cuyas palabras acababan de traerlo de vuelta a la vida por unos minutos preciosos. Roberto lloraba con una intensidad que no había experimentado desde el funeral de su padre, liberando 2 décadas de dolor guardado junto con esta nueva ola de emoción por las revelaciones. Carolina y Daniela lo abrazaban, formando un círculo protector alrededor de su hermano mayor mientras él procesaba todo lo que acababa de escuchar. El licenciado Reyes se levantó discretamente y salió de la oficina dándoles privacidad para su dolor y su sanación. Después de largos minutos, Roberto levantó la cabeza, se secó las lágrimas con las mangas de su camisa y tomó la carpeta de documentos que estaba sobre el escritorio. Está bien, dijo con voz ronca pero firme. Estoy bien, o estaré bien, eventualmente. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Había estados de cuenta bancarios, mostrando el crecimiento de la inversión año tras año, durante 2 décadas. Había fotografías de Miguel Ángel Fuentes en diferentes etapas de su vida, como estudiante universitario, con el cabello largo y una sonrisa confiada, como profesor frente a un pizarrón lleno de ecuaciones, como hombre mayor con barba gris rodeado
alejado de lo que parecían ser sus otros hijos. Roberto estudió las fotografías con una mezcla de curiosidad y desapego. Había un parecido innegable en la estructura facial, en la forma de los ojos, en la línea de la mandíbula. Me parezco a él, dijo Roberto en voz baja. Nunca me di cuenta, pero ahora que lo veo, me parezco a este hombre más de lo que nunca me parecía a papá. Daniela tomó una de las fotografías y la examinó. Tal vez en los rasgos físicos, dijo, pero cuando te veo, veo a papá en ti. Veo su forma de fruncir el ceño cuando estás concentrado. Veo su sonrisa cuando estás contento. Veo su paciencia cuando estás enseñando algo a alguien. Los gestos, las maneras, esas cosas que realmente definen a una persona, esas son de papá. Esas las aprendiste de él. Roberto sonrió a su hermana menor. Tienes razón, admitió. Continuó revisando los documentos hasta que llegó a un sobre blanco sellado con lacre rojo. En el frente, en una caligrafía elegante, decía simplemente, para Roberto. Era la carta de Miguel Ángel Fuentes. Roberto se quedó mirando el sobre durante largo rato, sintiendo su peso en sus manos. ¿La abro?, preguntó, aunque no estaba claro si le preguntaba a sus hermanas o a sí mismo. Carolina puso una mano en su hombro. Eso es decisión tuya, hermano. Nosotras estaremos aquí sin importar lo que decidas. Roberto respiró profundamente y rompió el sello. Dentro había varias páginas escritas a mano en español, con algunos errores que delataban que el autor hacía años vivía en un país de habla no hispana. La fecha en la carta era 3 de marzo de 2004, apenas 2 semanas antes de la muerte de Miguel Ángel. Roberto comenzó a leer en voz alta para que sus hermanas pudieran escuchar también. Roberto, no sé cómo empezar esta carta porque no hay palabras adecuadas para lo que necesito decir. Soy Miguel Ángel Fuentes y soy tu padre biológico, pero no soy tu padre en ningún otro sentido, y eso es culpa mía completamente. Tengo 46 años mientras escribo esto, y los doctores me acaban de decir que mi corazón está fallando. Tengo meses, tal vez un año si tengo suerte, y mientras enfrento mi propia mortalidad, me veo obligado a enfrentar también todas las decisiones que tomé en mi vida, especialmente las malas. Dejarte a ti y a tu madre fue la peor decisión que tomé jamás. Roberto hizo una pausa, procesando las palabras. Continuó leyendo. Tenía 23 años cuando tu madre me dijo que estaba embarazada. Acababa de recibir una beca para estudiar un doctorado en física en Madrid. Era mi sueño, la oportunidad de mi vida. Tu madre y yo habíamos estado juntos solo 6 meses. No estábamos enamorados, no realmente. Éramos jóvenes, imprudentes, y un embarazo no planeado era lo último que queríamos. Ella me dio la opción. Podía quedarme y ser padre, o podía irme y perseguir mis sueños. Y yo elegí irme. Le dije que no estaba listo para ser padre, que tenía mi vida entera por delante, que no podía sacrificar mi futuro por un error. Esas fueron mis palabras exactas. Un error. Llamé tu existencia un error. Las manos de Roberto temblaban mientras sostenía la carta. Carolina puso su mano sobre la de él, dándole fuerza para continuar. Así que me fui a España y nunca miré atrás. Bueno, eso no es completamente cierto. Pensé en ti ocasionalmente a lo largo de los años. Me pregunté si habías nacido niño o niña. Me pregunté cómo te veías. Me pregunté si tu madre había encontrado a alguien más. Pero nunca hice nada al respecto. Nunca llamé, nunca escribí, nunca envié dinero. Simplemente te borré de mi mente y seguí con mi vida. Terminé mi doctorado, conseguí un puesto como profesor en una universidad prestigiosa. Publiqué papers, gané reconocimiento en mi campo. Me casé con una mujer española llamada Elena. Tuvimos 2 hijos, Miguel Jr. y Andrea. Construí una buena vida aquí, una vida que no incluía ningún recuerdo de ti o de tu madre. Miguel Ángel continuaba en la carta. Pero entonces mi corazón comenzó a fallar, y cuando sabes que vas a morir, todas las mentiras que te has contado a ti mismo durante años se desmoronan. No puedo engañarme más y pretender que hice lo correcto. Abandoné a mi hijo, te abandoné a ti, y no hay justificación para eso, no hay excusa que valga. Mi carrera, mis logros, mi otra familia, nada de eso compensa el hecho de que hay un hombre en algún lugar de México que lleva mi ADN y a quien nunca conocí, nunca amé, nunca apoyé. Soy un cobarde, Roberto. Soy un hombre que eligió su propio confort sobre su responsabilidad. Y ahora es demasiado tarde para hacer nada al respecto, excepto esto, dejarte dinero. Es una compensación patética e inadecuada por 24 años de ausencia, pero es todo
todo lo que puedo ofrecer. Mi esposa sabe de ti. Se lo conté todo cuando recibí el diagnóstico. Estaba furiosa, herida, confundida, pero eventualmente entendió que necesitaba hacer esto. Mis otros hijos no saben de tu existencia todavía, y les pido en mi testamento que respeten tu privacidad y no te busquen a menos que tú quieras conocerlos. Esta es mi deuda que pagar, no la de ellos. Roberto dejó caer la carta sobre su regazo por un momento, abrumado por las emociones. Es extraño, dijo. Parte de mí quiere odiarlo por abandonarnos, por ser tan egoísta, pero otra parte de mí solo siente pena. Pena por él, por todo lo que se perdió, porque papá tenía razón. Él fue el que perdió. Perdió conocerme, perdió ser parte de mi vida. ¿Y todo por qué? Por una carrera académica, por evitar responsabilidad. Al final, está muriendo solo con sus remordimientos. Daniela abrazó a su hermano. Pero tú no estás solo, le recordó. Nunca estuviste solo. Tuviste un padre que te amó incondicionalmente, una madre que te adoraba y dos hermanas que te han admirado toda tu vida. Miguel Ángel Fuentes puede haberte dado la vida, pero papá te dio todo lo demás. Roberto asintió y regresó a la carta. No espero tu perdón, Roberto, porque no me lo merezco. No espero que pienses en mí con cariño o que sientas alguna conexión conmigo. Probablemente tienes un padre, un hombre que estuvo ahí para ti de todas las formas que yo no estuve. Ese hombre merece tu amor y respeto, no yo. Solo espero que este dinero pueda hacer tu vida un poco más fácil, pueda darte algunas oportunidades que de otra manera no tendrías. Es lo mínimo que puedo hacer después de fallar tan completamente en todo lo demás. Muero sabiendo que cometí muchos errores en mi vida, pero abandonarte es el que más lamento, no porque fuera malo para mí, sino porque sé que fue malo para ti y para tu madre. Merecían mucho mejor que yo. Afortunadamente, parece que encontraron mejor que yo. Si hay algo después de esta vida, espero tener la oportunidad de encontrar a tu madre y pedirle perdón cara a cara. Y tal vez, solo tal vez, algún día tú también podrás perdonarme, no por mí, sino por tu propia paz. El rencor es un peso que no vale la pena cargar. Lo sé porque he cargado el peso de la culpa durante 24 años y ha hecho mi vida mucho más pequeña de lo que debería haber sido. No cometas el mismo error. Vive tu vida plenamente. Ama sin reservas y sé el hombre que yo nunca tuve el coraje de ser. Con remordimiento eterno, Miguel Ángel Fuentes. Roberto terminó de leer y se quedó en silencio, procesando las palabras del hombre que lo había concebido, pero nunca había sido su padre. Después de varios minutos, Roberto dobló cuidadosamente la carta y la puso de vuelta en el sobre. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó a sus hermanas. Es que él tiene razón sobre todo. Si tuve un padre que estuvo ahí para mí, si encontré algo mejor que él. Y sí, él fue el que perdió, pero también hay algo casi patético en la forma en que escribe sobre sus remordimientos. Es como si quisiera que sintiera lástima por él, que lo perdonara para que él pudiera morir en paz. Pero yo no tengo nada que perdonarle porque nunca fue parte de mi vida. No puedes perdonar a un fantasma, a alguien que nunca conociste. No siento nada por él, excepto tal vez tristeza por lo vacía que debió haber sido su vida, siempre cargando esa culpa. Carolina asintió pensativamente. Es interesante cómo papá manejó todo esto con tanto cuidado y amor, mientras que Miguel Ángel, incluso en su intento de hacer las cosas bien, sigue siendo egoísta. Su carta es más sobre él y sus sentimientos que sobre ti. Hasta el final lo convirtió todo en su drama personal. Roberto rió amargamente. Exacto, incluso su disculpa es realmente sobre él, mientras que papá se aseguró de que yo supiera que él me eligió, que me amó, que estar conmigo fue un privilegio para él. Esa es la diferencia entre un padre real y un donante de esperma. Se levantó y caminó hacia la ventana del despacho, mirando la Ciudad de México extendiéndose ante él. Voy a aceptar el dinero, dijo finalmente, pero no porque sienta que Miguel Ángel me debe algo. Voy a aceptarlo como un regalo del universo, una oportunidad que papá y mamá me guardaron sabiamente hasta que estuviera listo. Y voy a usarlo de la forma en que papá sugirió, una parte para mí, una parte para ustedes dos y una parte para el futuro. Se giró hacia sus hermanas con una expresión decidida. De hecho, ya sé exactamente qué voy a hacer con mi parte. Voy a comprar la casa familiar. Carolina y Daniela lo miraron sorprendidas. ¿Qué?, exclamó Daniela. Pero pensé que habíamos acordado vender
venderla. Roberto negó con la cabeza. Ustedes acordaron venderla porque necesitaban el dinero de la venta y porque les parecía doloroso mantener una casa vacía llena de recuerdos. Pero yo quiero esos recuerdos. Quiero que mis futuros hijos crezcan en la misma casa donde yo crecí, donde papá me enseñó a andar en bicicleta en el jardín, donde mamá nos hacía hot cakes los domingos. Esa casa es nuestra historia familiar y no quiero que pase a manos de extraños. Así que voy a comprar sus partes con este dinero y la casa será mía para mantenerla en la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carolina. Roberto, eso es perfecto. Es exactamente lo que papá hubiera querido. Daniela también estaba llorando, abrazando a su hermano. Podremos visitarte allí, dijo. Podremos llevar a nuestros hijos ahí algún día y contarles historias sobre los abuelos que nunca conocerán. Roberto las abrazó a ambas. Exactamente. Y cada peso que gaste en esa casa, cada mejora que haga, cada memoria nueva que creemos ahí, será mi forma de honrar a papá y mamá. Será mi forma de decirles gracias por elegirme, por amarme, por darme una familia verdadera. El licenciado Reyes regresó a la oficina y, viendo la escena de los tres hermanos abrazados y llorando, sonrió con entendimiento. Su padre era un buen hombre, dijo suavemente. En todos mis años como abogado, nunca he visto a alguien planear tan meticulosamente para cuidar de sus hijos, incluso después de su muerte. Cada detalle de esto lo pensó con amor. Roberto se separó de sus hermanas y extendió la mano al abogado. Gracias, licenciado, por guardar esto durante 20 años, por ser el guardián de la última voluntad de mi padre. El anciano abogado estrechó su mano firmemente. Fue un honor, joven Roberto, un verdadero honor. Las semanas siguientes fueron de transformación para la familia Mendoza. Roberto inició los trámites para comprar las partes de sus hermanas de la casa familiar y con el resto del dinero comenzó a hacer renovaciones cuidadosas que modernizarían la propiedad sin quitarle su esencia. Contrató a un jardinero para que cuidara especialmente del árbol de jacaranda que su padre había plantado. Restauró el viejo taller en el garaje donde Ernesto solía trabajar en proyectos de fin de semana. Cada decisión la tomaba preguntándose qué habría querido su padre, qué habría aprobado su madre. Carolina usó su parte del dinero para finalmente dejar su trabajo corporativo que odiaba y abrir la librería café con la que siempre había soñado, un espacio acogedor en la colonia Roma donde la gente pudiera perderse entre libros mientras tomaban café de especialidad. La llamó La Jacaranda, en honor al árbol de su padre, y en la pared principal colgó una fotografía ampliada de Ernesto y Patricia el día de su boda, sonriendo el uno al otro con amor infinito. Daniela invirtió su parte en expandir su estudio de yoga y crear un programa de becas para personas de bajos recursos que no podían pagar las clases. Lo llamó Programa Ernesto Mendoza, porque, como ella explicaba a sus estudiantes, su padre le había enseñado que el verdadero legado de una persona no era el dinero que dejaba, sino las vidas que tocaba con amor y generosidad. Los tres hermanos se reunían cada domingo en la casa familiar de Coyoacán, manteniendo viva la tradición que sus padres habían iniciado décadas atrás. Cocinaban juntos, compartían historias y gradualmente comenzaron a procesar completamente todo lo que habían descubierto. Una tarde, varios meses después de recibir el email de su padre, Roberto estaba solo en la casa organizando unas cajas viejas en el ático cuando encontró algo que lo dejó sin aliento, una caja de zapatos llena de cartas. Eran cartas que su padre le había escrito a él a lo largo de los años, pero nunca le había dado. Cartas escritas en momentos significativos, el día de su nacimiento, su primer día de escuela, su primera comunión, su graduación de preparatoria, su entrada a la universidad. Roberto se sentó en el polvoriento suelo del ático y comenzó a leerlas una por una, y con cada carta entendió más profundamente el nivel de amor que Ernesto había sentido por él. En la carta escrita el día de su nacimiento, Ernesto había escrito: «Hoy conocí a mi hijo por primera vez. Lo sostuve en mis brazos y supe con certeza absoluta que protegería a este niño con mi vida. No me importa que no lleve mi sangre, lleva mi nombre, llevará mi amor, y eso es lo único que importa. Roberto Ernesto Mendoza, bienvenido al mundo. Vas a ser amado como pocos niños han sido amados». En la carta escrita cuando Roberto
Roberto tenía 5 años y había preguntado por qué no se parecía a él. Ernesto había escrito: hoy Roberto me preguntó por qué sus ojos son café y los míos son verdes. Le dije que heredó los ojos de su abuela, pero la verdad es más complicada. Algún día tendrá que saber la verdad, pero por ahora, mientras es tan pequeño e inocente, solo quiero que sepa que es amado. Patricia y yo hablamos de nuevo sobre cuándo decirle, si es que alguna vez le decimos. Es tan difícil. No queremos que se sienta diferente. No queremos que dude de su lugar en esta familia. Por ahora, decidimos esperar. Tal vez cuando sea adulto, tal vez nunca. Ya veremos. Roberto lloró mientras leía carta tras carta, cada una un testimonio del amor constante e inquebrantable de su padre. Había una carta escrita el día que Roberto se cayó de su bicicleta y se rompió el brazo a los 8 años. Ver a mi hijo con dolor hoy casi me mata. Hubiera dado cualquier cosa por tomar su lugar, por ser yo quien sintiera ese dolor en lugar de él. Eso es lo que significa ser padre, querer absorber todo el sufrimiento del mundo para que tu hijo nunca tenga que sentirlo. No importa si compartimos ADN o no. Él es mi hijo y su dolor es mi dolor. Había una carta escrita el día de la graduación de preparatoria de Roberto. Roberto se graduó hoy con honores. Estoy tan orgulloso que siento que voy a explotar. Lo vi caminar por ese escenario para recibir su diploma, y todo lo que podía pensar era en cómo ese bebé que sostuve hace 18 años se ha convertido en este joven increíble. Es inteligente, amable, trabajador, honorable, todo lo que un padre podría desear en un hijo. Miguel Ángel Fuentes no sabe lo que se perdió. Su pérdida fue mi ganancia infinita. Y había una carta final, escrita apenas días antes de la muerte de Ernesto, que Roberto leyó con manos temblorosas. Roberto tiene 22 años ahora. Es un hombre. Ya no me necesita de la misma forma en que me necesitaba cuando era niño. Pero espero que siempre sepa cuánto lo amé, cuánto lo sigo amando. He estado pensando últimamente en mi mortalidad. Patricia me regaña por ser morboso, pero uno nunca sabe cuánto tiempo tiene. Si algo me pasara mañana, quiero que Roberto sepa que ser su padre fue el mayor honor y la mayor alegría de mi vida. No hay nada que cambiaría, ni una sola cosa. Él me hizo mejor hombre, mejor esposo, mejor ser humano. Ese niño que llegó a mi vida como el hijo de Patricia se convirtió en mi hijo en todos los sentidos. Lo amo más de lo que las palabras pueden expresar. Roberto cerró la última carta y se quedó sentado en el ático, rodeado de polvo y recuerdos, llorando por el padre que había perdido 20 años atrás, pero cuyo amor seguía tan vivo y presente como el día de su muerte. Esa noche, Roberto llamó a sus hermanas y les pidió que vinieran a la casa. Cuando llegaron, las llevó al ático y les mostró la caja de cartas. Pasaron horas leyéndolas juntos, llorando y riendo con los recuerdos que cada carta evocaba. «Miren esto», dijo Carolina sosteniendo una carta. «Esta es del día que nací. Papá escribió, hoy Roberto se convirtió en hermano mayor. Lo vi sostener a su hermanita bebé con tanta ternura, con tanto cuidado. Apenas tiene 3 años, pero ya muestra las características que lo harán un hombre maravilloso algún día. Es gentil, protector, amoroso. Carolina es afortunada de tener un hermano como él. Incluso entonces, Roberto, incluso cuando eras apenas un niño, papá veía quién serías». Daniela encontró una carta escrita el día de su propio nacimiento. 3 hijos. Tengo 3 hijos perfectos. Roberto, Carolina y ahora la pequeña Daniela. Mi familia está completa. Patricia está cansada pero radiante y los niños están emocionados con su nueva hermana. Roberto, a sus 5 años, me preguntó si Daniela sabe que él es su hermano mayor. Le dije que lo sabrá, que siempre lo sabrá. Voy a cuidarla, me dijo solemnemente, y sé que lo hará. Ese niño tiene el corazón más grande que he conocido. Los 3 hermanos se miraron entre sí, reconociendo en esas palabras de su padre la verdad de cómo habían vivido sus vidas. Roberto había protegido a sus hermanas siempre, desde que eran niños hasta ahora en su adultez. La revelación sobre su paternidad biológica no había cambiado nada de eso, no había debilitado los lazos que los unían. Si algo los había fortalecido. Pasaron meses más y lentamente la familia Mendoza encontró una nueva normalidad. La revelación sobre el origen de Roberto ya no era una herida abierta, sino simplemente otra parte de su historia familiar, una más compleja de lo que habían pensado, pero no menos hermosa. Roberto nunca buscó información adicional
oficial sobre Miguel Ángel Fuentes, más allá de lo que estaba en la carpeta del abogado. No intentó contactar a los medio hermanos en España, que ni siquiera sabían de su existencia. Para él, su familia era completa tal como era. Sus hermanas, los recuerdos de sus padres y el futuro que estaba construyendo en la casa familiar restaurada. Una tarde de primavera, casi un año después de recibir el email de su padre, Roberto estaba en el jardín podando el rosal que su madre había plantado años atrás, cuando escuchó un grito de emoción desde adentro de la casa. Era su novia Marcela, con quien había estado saliendo los últimos 3 años y con quien acababa de mudarse a la casa familiar. Corrió adentro, con el corazón acelerado, temiendo que algo malo hubiera pasado, pero cuando llegó a la sala, encontró a Marcela sosteniendo una prueba de embarazo, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Estoy embarazada», dijo con voz temblorosa. «Vamos a tener un bebé». Roberto la abrazó, abrumado por una oleada de emoción tan intensa que casi lo tumbó. Iba a ser padre. Iba a tener la oportunidad de ser para su hijo lo que Ernesto había sido para él. Un padre presente, amoroso, completamente comprometido. No importaba que no supiera exactamente qué genes estaba pasando, qué características heredaría su hijo de Miguel Ángel Fuentes versus de Ernesto Mendoza versus de su propia experiencia de vida. Lo que importaba era que amaría a este niño con todo su ser, tal como había sido amado. «Voy a ser como papá», susurró Roberto contra el cabello de Marcela. «Voy a ser el padre que él me enseñó a ser». Llamaron a Carolina y Daniela inmediatamente, y esa noche las 3 hermanas se reunieron en la casa familiar para celebrar. Brindaron con jugo de frutas por Marcela y el bebé, y Roberto les contó a sus hermanas sus planes. «Si es niño, quiero llamarlo Ernesto», dijo. «Y si es niña, Patricia. Quiero que nuestros hijos sepan que vienen de una línea de personas que amaron profundamente, que eligieron el amor sobre la facilidad, que construyeron familia no solo con sangre, sino con compromiso diario». Carolina levantó su copa. «Por mamá y papá», dijo, «por enseñarnos que el amor verdadero es una elección que haces cada día». Daniela añadió: «Por las familias que construimos, no solo las que heredamos». Y Roberto concluyó: «Por los secretos que, cuando finalmente se revelan, nos hacen más fuertes en lugar de destruirnos». Chocaron sus copas y bebieron. Y en ese momento, sentados en la sala donde habían crecido, donde habían recibido el email que cambió todo, donde habían llorado y sanado juntos, los 3 hermanos Mendoza sintieron la presencia de sus padres tan fuertemente como si estuvieran en la habitación con ellos. Ernesto y Patricia habían criado a 3 hijos extraordinarios, que entendían que la familia era más que genética, que el amor era más fuerte que los secretos, y que a veces la verdad revelada en el momento correcto podía sanar en lugar de herir. El bebé de Roberto y Marcela nació 7 meses después, un niño saludable al que llamaron Ernesto Miguel Mendoza. El primer nombre era por el abuelo que lo había amado incondicionalmente. El segundo, por el hombre que le había dado la vida, pero no mucho más. Un reconocimiento de ambas partes de su herencia. El día que trajeron al bebé a casa del hospital, Roberto lo llevó directamente al jardín y lo sostuvo bajo el árbol de jacaranda. «Mira, hijo», le susurró al bebé que dormía en sus brazos. «Tu bisabuelo plantó este árbol antes de que yo naciera. Creció junto conmigo. Me dio sombra cuando jugaba de niño. Fue testigo de toda mi vida. Y ahora va a ver crecer a tu vida también. Eso es lo que significa ser familia. Echar raíces que se extienden a través de generaciones. Crear sombra para aquellos que vienen después de nosotros». Marcela lo observaba desde la ventana de la cocina, su corazón hinchado de amor por este hombre que había enfrentado la verdad sobre su origen, y en lugar de dejarse definir por el abandono de su padre biológico, había elegido honrar al padre que lo había criado siendo el mismo tipo de hombre. Carolina y Daniela llegaron esa tarde con regalos para el bebé, y los 5 se sentaron en la sala mientras el pequeño Ernesto pasaba de brazo en brazo entre sus tías. «Es perfecto», dijo Daniela, maravillada ante su sobrino. «Tiene los ojos de Roberto y la nariz de Marcela», añadió Carolina. «Y el espíritu de papá», dijo Roberto con una sonrisa. «Eso es lo que realmente importa». Mientras el sol se ponía sobre Coyoacán, pintando el cielo de naranja y rosa, la familia Mendoza se reunió en su hogar ancestral. Una generación nueva uniéndose a las antiguas, el círculo de amor y familia continuando sin interrupción. Habían pasado 20 años
años desde que Ernesto Mendoza programó ese email. 20 años de crecimiento y cambio y pérdida. Pero su amor persistía, su legado vivía, no en el dinero que había dejado, sino en los valores que había inculcado, en el ejemplo que había dado, en los hijos que había criado para ser personas de integridad y amor. Esa noche, después de que todos se habían ido y Marcela y el bebé dormían en la habitación principal, Roberto subió solo al ático. Sacó la caja de cartas de su padre y añadió a ella el email impreso que habían recibido un año atrás, el video en un USB y una nueva carta que él mismo había escrito. Era una carta para su hijo, para cuando fuera mayor, explicándole la historia completa de su familia, la verdad sobre su abuelo Ernesto y su bisabuelo biológico Miguel Ángel, y las lecciones que Roberto había aprendido de ambos. En la carta, Roberto escribió: «Querido Ernesto, algún día serás lo suficientemente mayor para leer esto y entender la historia completa de nuestra familia. Aprenderás que el hombre cuyo nombre llevas, tu abuelo Ernesto, no era mi padre biológico, pero fue mi padre en todos los sentidos que importan. Aprenderás que el amor verdadero es una elección, no un accidente de genética. Aprenderás que ser padre significa estar presente, significa elegir a tu hijo cada día, significa amar sin condiciones y sin reservas. Tu abuelo me enseñó todo eso y ahora yo te lo enseñaré a ti. Llevas su nombre porque él fue el ejemplo de lo que un hombre debe ser. Y aunque llevas Miguel como segundo nombre, en reconocimiento del hombre que me dio la vida, recuerda siempre que dar vida es el menor de los actos de un padre. El verdadero trabajo viene en todos los días que siguen, en cada decisión de quedarse cuando sería más fácil irse, en cada momento de amor cuando sería más simple la indiferencia. Tu abuelo Ernesto hizo ese trabajo todos los días de mi vida, hasta el día que murió, y ahora yo haré ese trabajo por ti todos los días de mi vida. Ese es el verdadero legado de los Mendoza. No abandonamos a nuestra familia, no importa qué. Elegimos el amor, elegimos quedarnos, elegimos ser mejores que nuestras circunstancias. Espero enseñarte eso, hijo, de la misma forma en que me fue enseñado. Con todo mi amor, papá». Roberto selló la carta y la puso en la caja junto con todas las demás, creando un archivo de amor familiar que algún día su hijo leería y entendería. Mientras bajaba del ático, pensó en el email que había llegado exactamente cuando se suponía que llegara, revelando verdades exactamente cuando estaban listos para procesarlas. Su padre había conocido el momento perfecto, incluso desde 20 años en el pasado. Había calculado con precisión cuándo sus hijos necesitarían esta información y cuándo estarían lo suficientemente maduros para manejarla. Era un último acto de amor paternal, tan cuidadoso y considerado como todo lo que Ernesto había hecho en vida. Roberto entró silenciosamente a la habitación donde su novia y su hijo dormían. Se quedó de pie en la puerta por un momento, observando las dos personas más importantes de su vida ahora, sintiendo el peso y la responsabilidad y la absoluta alegría de ser padre. «Gracias, papá», susurró hacia el universo, hacia donde quiera que estuviera Ernesto ahora, por todo, por elegirme, por amarme, por enseñarme cómo hacer esto. No te voy a decepcionar. Y en algún lugar Roberto sintió, su padre sonreía, orgulloso del hombre en que se había convertido su hijo, el hijo que había elegido y amado con todo su corazón. El ciclo estaba completo. Un email programado hace 20 años había llegado exactamente cuando debía, había revelado verdades que necesitaban ser conocidas y en lugar de destruir a la familia, los había hecho más fuertes. Los Mendoza habían enfrentado su pasado, habían procesado sus secretos y habían emergido del otro lado más unidos que nunca, listos para crear nuevas generaciones con el mismo amor incondicional que había definido a Ernesto y Patricia. Los años pasaron y la historia del email se convirtió en parte del folclore familiar de los Mendoza. Cuando el pequeño Ernesto tenía 5 años, señaló las fotografías de sus abuelos en la pared y preguntó por ellos. Roberto se arrodilló a su nivel y le contó historias sobre Ernesto y Patricia, historias cuidadosamente editadas para su edad, pero llenas de la verdad del amor que habían compartido. «Tu abuelo plantó este árbol en el jardín», le dijo, señalando hacia el jacaranda que ahora era enorme, «y cada primavera, cuando florece con esas flores moradas tan bonitas, es como si él todavía estuviera aquí, recordándonos que el amor no muere, solo se
se transforma. El niño asintió solemnemente, procesando la información con la seriedad que solo los niños pequeños pueden tener. ¿Me amaba el abuelo?, preguntó. Roberto sintió lágrimas picando sus ojos. Sí, hijo, te amaba incluso antes de que nacieras. El amor de los abuelos es así, se extiende hacia el futuro, alcanzando a nietos que nunca conocerán, pero que amarán de todas formas. Cuando Ernesto cumplió 10 años, Roberto comenzó a contarle partes más complicadas de la historia familiar. Le contó sobre Miguel Ángel Fuentes, sobre la elección que había hecho, sobre cómo a veces las personas toman decisiones equivocadas, pero eso no define quiénes somos. Yo llevo su ADN, le explicó Roberto a su hijo, pero soy la persona que soy por el hombre que me crió, no por el hombre que me concibió. La genética no es destino, hijo. Las elecciones que hacemos, eso es lo que nos define. El niño escuchó atentamente y luego preguntó, ¿entonces tú elegiste ser mi papá, como el abuelo Ernesto te eligió a ti? Roberto sonrió, su corazón hinchándose de orgullo. Exactamente. Te elijo cada día, hijo, y te seguiré eligiendo cada día por el resto de mi vida. Carolina y Daniela también construyeron sus propias familias en los años que siguieron. Carolina se casó con un escritor que conoció en su librería y tuvieron 2 hijas a las que criaron, rodeadas de libros y café y amor. Daniela se casó con otro instructor de yoga y tuvieron un hijo al que enseñaron meditación y equilibrio desde pequeño. Los primos Mendoza crecieron juntos, pasando los domingos en la casa familiar de Coyoacán, jugando bajo el árbol de jacaranda, escuchando historias sobre los abuelos que nunca conocieron, pero que amaban a través de las historias que sus padres compartían. La casa se llenó de nueva vida, de risas de niños, de comidas dominicales bulliciosas donde 3 generaciones se reunían alrededor de la mesa que Ernesto había construido con sus propias manos décadas atrás. Y aunque Ernesto y Patricia no estaban físicamente presentes, su presencia se sentía en cada rincón de esa casa, en cada tradición que continuaba, en cada valor que se transmitía a los nietos. En el 20º aniversario del email, cuando se cumplían 40 años desde la muerte de Ernesto, los 3 hermanos Mendoza organizaron una reunión familiar especial. Todos los primos, ahora adolescentes, se reunieron en la casa de Coyoacán. Roberto había preparado algo especial. Había hecho copias del email original, del video de su padre y selecciones de las cartas que Ernesto había escrito a lo largo de los años. Reunió a todos en la sala, la misma sala donde él y sus hermanas habían leído ese email por primera vez 20 años atrás, y les contó la historia completa a la siguiente generación. Los niños escucharon fascinados, mientras su padre, tío y tías les contaban sobre el email que había llegado desde el pasado, sobre los secretos revelados, sobre el dinero heredado de un extraño pero guardado por amor. Escucharon sobre cómo su abuelo Ernesto había programado ese mensaje con tanto cuidado, calculando exactamente cuándo sus hijos estarían listos para recibir esa información. Escucharon sobre Miguel Ángel Fuentes y su remordimiento tardío, pero sobre todo escucharon sobre el amor, sobre cómo el amor verdadero trasciende la biología, sobre cómo una familia se construye día a día con elecciones conscientes de quedarse, de amar, de perdonar. Cuando terminaron de contar la historia, el joven Ernesto, ahora de 15 años, levantó la mano tímidamente. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Roberto asintió. Creo que entiendo ahora por qué me pusiste Ernesto, dijo el muchacho. No es solo por el abuelo, es por lo que él representa, es por la idea de que elegimos quiénes somos y a quién amamos, es por el legado del amor que elige quedarse. Roberto abrazó a su hijo, abrumado de orgullo. Exactamente, hijo, exactamente eso. Esa noche, después de que todos los niños se habían ido a dormir en diferentes habitaciones de la casa, después de que la casa finalmente se quedó en silencio, Roberto, Carolina y Daniela se sentaron en el porche trasero, mirando el jardín bajo la luz de la luna. ¿Creen que hicimos lo correcto?, preguntó Daniela suavemente. ¿Contándoles todo a los niños? Papá nos enseñó que los secretos tienen su momento, respondió Carolina. Él esperó 20 años para contarnos su secreto porque sabía que necesitábamos madurar primero. Nosotros les contamos a nuestros hijos porque ya tienen edad suficiente para entender. Sí, creo que hicimos lo correcto. Roberto asintió en acuerdo. Y más que eso, les dimos contexto. Les dimos la historia completa, no solo el secreto
completo, sino todo el amor que lo rodeaba. Eso es lo que papá hizo por nosotros, y es lo que necesitamos hacer por ellos. Se quedaron sentados en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, recordando. A veces todavía no puedo creer que papá programó ese email, dijo finalmente Daniela, que tuvo la presencia de ánimo, incluso sabiendo que podría morir en cualquier momento, de pensar 20 años hacia el futuro y planear para ese momento exacto. Era un ingeniero, dijo Roberto con una sonrisa, siempre pensando en sistemas, en planes, en cómo las piezas encajarían juntas, pero también era papá, siempre pensando en cómo cuidarnos, incluso desde la tumba. Carolina rió suavemente. ¿Se imaginan si la tecnología hubiera fallado? Si ese email nunca hubiera llegado, pero llegó, dijo Roberto firmemente. Llegó exactamente cuando se suponía que llegara, y cambió todo. Cambió cómo me veo a mí mismo, cambió cómo entiendo la familia, cambió mi vida en formas que todavía estoy descubriendo. Se levantaron para entrar, pero Roberto se detuvo por un momento en la puerta mirando hacia atrás al jardín. Bajo la luz de la luna podía ver la silueta del árbol de jacaranda, y por un momento pudo jurar que veía dos figuras de pie debajo de él, tomadas de la mano. Parpadeó y la visión se fue, pero la sensación permaneció. Sus padres estaban ahí, habían estado ahí todo el tiempo, en cada árbol que habían plantado, en cada valor que habían enseñado, en cada elección de amor que sus hijos ahora hacían. Gracias, papá. Gracias, mamá, susurró Roberto hacia la noche, por todo. Y con eso entró a la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de él, listo para el futuro que construiría sobre los cimientos que sus padres habían puesto con tanto amor y cuidado.